Carl Jung, desde sus inicios en la psicología, se sintió atraído por la complejidad de la mente humana. Su formación en psiquiatría y su posterior trabajo con pacientes lo llevaron a explorar no solo los síntomas visibles de los trastornos, sino también las profundidades del inconsciente. Esta curiosidad lo impulsó a desarrollar una teoría que integrara tanto las experiencias individuales como los arquetipos universales que moldean nuestra psique. En este contexto, Jung comenzó a observar que la ansiedad, a menudo considerada un síntoma a eliminar, podía ser una puerta de entrada hacia el autoconocimiento. En lugar de ver los trastornos de ansiedad simplemente como patologías, propuso que podían ofrecer valiosas lecciones sobre el individuo y su relación con el mundo. A través de la interpretación de sueños y la exploración simbólica, Jung fomentó la idea de que estos trastornos podrían revelar conflictos internos no resueltos y aspectos de la personalidad que requerían atención. La noción de que la ansiedad puede servir como un guía hacia el crecimiento personal se convirtió en un pilar de su enfoque terapéutico. Jung enfatizaba que aceptar y comprender estas experiencias displacenteras era fundamental para la integración del yo. Así, en lugar de reprimir la ansiedad, invitaba a los individuos a confrontarla, reconociendo su valor intrínseco como catalizador para el cambio. El trabajo con sus pacientes le permitió observar patrones recurrentes. Aquellos que enfrentaban su ansiedad con valentía a menudo emergían más fuertes y con una mayor claridad sobre su propósito en la vida. La ansiedad, entonces, no era solo un obstáculo, era una señal del alma que indicaba la necesidad de transformación y autodescubrimiento. A medida que su teoría evolucionaba, Jung empezó a integrar conceptos como el símbolo y el inconsciente colectivo, proporcionando un marco más amplio para entender cómo los trastornos de ansiedad podían estar conectados con experiencias humanas universales. Esta perspectiva ayudó a desestigmatizar la ansiedad y a posicionarla como parte integral del viaje humano hacia la autorrealización. Así, la formación y desarrollo de la teoría psicológica de Carl Jung no solo ofreció un nuevo entendimiento sobre los trastornos de ansiedad, sino que también proporcionó herramientas valiosas para quienes buscan navegar sus propios desafíos internos. La invitación a explorar lo desconocido dentro de uno mismo se convierte en un acto valiente que puede conducir a una vida más rica y significativa. La psicología analítica de Carl Jung se diferencia notablemente del psicoanálisis de Sigmund Freud en varios aspectos fundamentales, especialmente en su comprensión de la mente y el papel que juega la ansiedad en el desarrollo personal. Mientras que Freud centraba su atención en los impulsos instintivos y las dinámicas del inconsciente individual, Jung ampliaba esta visión al integrar conceptos más amplios, como el inconsciente colectivo y los arquetipos. Freud consideraba la ansiedad principalmente como un síntoma de conflictos internos no resueltos, resultado de deseos reprimidos que luchaban por salir a la superficie. Para él, el objetivo del tratamiento era liberar estos deseos a través de la interpretación de sueños y asociaciones libres, buscando restablecer el equilibrio emocional del individuo. Sin embargo, su enfoque a menudo se centraba en la patología, dejando poco espacio para explorar el significado profundo detrás de estos síntomas. Por otro lado, Jung veía la ansiedad como una manifestación que podía guiar al individuo hacia un mayor autoconocimiento. En lugar de enfocarse únicamente en eliminar los síntomas, su método invitaba a los pacientes a explorar lo que la ansiedad podía revelar sobre ellos mismos. Esta búsqueda se convertía en una oportunidad para confrontar aspectos de la personalidad que habían sido ignorados o reprimidos. Así, Jung fomentaba una relación más simbólica con la ansiedad, sugiriendo que cada experiencia ansiosa tenía el potencial de desvelar verdades ocultas sobre el ser. Además, mientras Freud enfatizaba la importancia de la historia personal y las experiencias infantiles en la formación del individuo, Jung miraba más allá del yo individual. Su concepto del inconsciente colectivo implicaba que existían patrones y símbolos compartidos entre todas las personas, lo que ofrecía un contexto más amplio para entender cómo la ansiedad podía estar conectada con experiencias humanas universales. Esta perspectiva permitió a Jung ver los trastornos de ansiedad no solo como problemas individuales, sino como parte de una narrativa más grande sobre la condición humana. La distinción entre ambos enfoques se refleja también en sus respectivas metodologías terapéuticas. La terapia freudiana tiende a ser más directa y estructurada, centrada en desentrañar conflictos y resolver traumas pasados. En cambio, la psicología analítica de Jung fomenta un proceso más exploratorio y creativo, donde los símbolos y los sueños se convierten en herramientas para acceder a las profundidades del alma.
Al reconocer el valor de la ansiedad como un mensajero del inconsciente, Jung no solo transformó la forma en que entendemos estos trastornos, sino que también proporcionó un camino hacia el autodescubrimiento y la autorrealización. Este enfoque holístico invita a cada persona a embarcarse en un viaje interno donde incluso las experiencias más difíciles pueden ofrecer oportunidades invaluables para el crecimiento personal. Así, los seguidores de Jung pueden encontrar consuelo y sentido en su propia ansiedad, viéndola no solo como un desafío a superar, sino como un compañero en su camino hacia una vida plena y auténtica. El concepto de inconsciente colectivo, desarrollado por Carl Jung, representa una de las contribuciones más significativas a la psicología moderna y ofrece un marco profundo para entender la ansiedad y su papel en el desarrollo personal. A diferencia del inconsciente individual, que alberga los recuerdos y experiencias únicas de cada persona, el inconsciente colectivo contiene arquetipos y símbolos universales que resuenan en todas las culturas y épocas. Este marco permite entender cómo la ansiedad no es solo un fenómeno personal, sino que también puede estar arraigada en patrones compartidos que trascienden la experiencia individual. Por ejemplo, muchos mitos, leyendas y sueños reflejan temas comunes que evocan sentimientos de miedo, incertidumbre y transformación. Al explorar estos elementos, las personas pueden descubrir que sus luchas internas con la ansiedad son parte de una narrativa más amplia que conecta sus experiencias con las de otros. La ansiedad, en este contexto, se convierte en una manifestación de un conflicto más profundo relacionado con los arquetipos presentes en el inconsciente colectivo. Jung identificó varios arquetipos, como el héroe, la sombra y el anciano sabio, que pueden influir en cómo una persona enfrenta sus miedos y ansiedades. Por ejemplo, al reconocer el arquetipo de la sombra, que representa las partes rechazadas o no reconocidas del yo, uno puede empezar a comprender que su ansiedad puede estar relacionada con aspectos de sí mismo que han sido ignorados o reprimidos. A través de la interpretación simbólica de los sueños y el uso de imágenes arquetípicas en terapia, los individuos pueden acceder a estas dimensiones más profundas de su psique. Este proceso no solo ayuda a desentrañar el significado detrás de la ansiedad, sino que también empodera a las personas para tomar conciencia de su lugar en el tejido humano. Al hacerlo, encuentran un sentido de conexión y pertenencia que puede aliviar la carga emocional asociada a sus trastornos. Además, al integrar la idea del inconsciente colectivo en su práctica terapéutica, Jung subrayó la importancia de la creatividad y la expresión artística como medios para explorar lo desconocido dentro de uno mismo. La pintura, la escritura o incluso la danza pueden servir como herramientas poderosas para acceder a esos arquetipos universales y expresar emociones complejas. Así, transformar la ansiedad en arte se convierte en un acto liberador que permite a las personas no solo comprender su experiencia, sino también compartirla con el mundo. El viaje hacia el autoconocimiento, entonces, no es solo un proceso individual, es también un viaje compartido. Reconocer que otros han enfrentado luchas similares proporciona consuelo y perspectiva. En lugar de sentirse aislados en su sufrimiento, los individuos pueden encontrar fuerza al darse cuenta de que forman parte de una herencia colectiva que ha lidiado con emociones humanas desde tiempos inmemoriales. De esta manera, el inconsciente colectivo se convierte en un recurso valioso para aquellos que buscan comprender sus ansiedades. A medida que exploran estos símbolos y arquetipos universales, descubren no solo su propia historia personal, sino también su conexión con la humanidad. La ansiedad ya no es vista únicamente como un obstáculo a superar, se transforma en una oportunidad para abrazar lo desconocido y participar activamente en el viaje hacia una vida más rica y significativa. Los arquetipos, según Carl Jung, son patrones universales que emergen del inconsciente colectivo y representan aspectos fundamentales de la experiencia humana. Estos símbolos y modelos de comportamiento resuenan a lo largo de la historia y en diversas culturas, influenciando nuestras emociones y percepciones. Al explorar la relación entre los arquetipos y las emociones, se revela una conexión profunda que puede ofrecer un entendimiento más claro de las luchas internas que enfrentamos, especialmente en el contexto de los trastornos de ansiedad. Cada arquetipo encapsula una serie de emociones y experiencias que pueden resonar con los individuos en diferentes momentos de sus vidas. Por ejemplo, el arquetipo del héroe representa no solo la valentía y la superación de obstáculos, sino también el miedo y la duda que surgen al enfrentar desafíos significativos. Este dualismo se encuentra en el corazón de muchas narrativas humanas. El héroe debe confrontar sus propios miedos antes de poder triunfar. De esta manera,
Reconocer este arquetipo puede ayudar a las personas a entender que su ansiedad es una parte natural del proceso de crecimiento y transformación. El arquetipo de la sombra, por otro lado, simboliza aquellas partes ocultas o reprimidas de nuestra personalidad. Este aspecto puede generar emociones intensas como la vergüenza, el miedo y la confusión. Al enfrentar la sombra y aceptar estas emociones, los individuos tienen la oportunidad de integrar aspectos olvidados de sí mismos. La ansiedad que surge al confrontar la sombra puede ser vista como un signo de que hay algo valioso que debe ser explorado. Al hacerlo, se permite una mayor autenticidad y un sentido renovado de identidad. Asimismo, el arquetipo del anciano sabio ofrece otra dimensión emocional relevante. Representa la sabiduría acumulada a lo largo del tiempo y puede evocar sentimientos de confianza y seguridad. Sin embargo, también puede resaltar la ansiedad relacionada con el paso del tiempo y las decisiones que han llevado a cada uno a su situación actual. Al conectar con este arquetipo, las personas pueden encontrar consuelo al reflexionar sobre su vida desde una perspectiva más amplia, permitiendo así que sus ansiedades se transformen en lecciones valiosas para el futuro. La identificación con estos arquetipos no solo proporciona una estructura para comprender las emociones que experimentamos, sino que también nos invita a participar activamente en nuestro propio proceso terapéutico. La exploración creativa a través del arte o la escritura puede servir como un medio para dar voz a estos arquetipos internos. Al plasmar en papel o en lienzo nuestras luchas con la ansiedad a través de representaciones simbólicas, comenzamos a desentrañar los significados ocultos detrás de nuestras emociones. Por ejemplo, crear una obra que represente al héroe enfrentando su sombra puede ofrecer una poderosa representación visual de nuestro propio viaje emocional. Esta práctica permite ver la ansiedad no solo como un obstáculo desgastante, sino como un componente esencial del viaje hacia la autocomprensión y la autorrealización. A medida que las personas trabajan con estos arquetipos en su vida diaria, comienzan a notar cómo sus emociones se entrelazan con patrones más grandes. Así, su ansiedad ya no parece ser una carga solitaria, se convierte en un hilo dentro del tapiz humano compartido. Esta conexión les brinda fuerza y propósito para continuar explorando lo desconocido dentro de sí mismos. Al final, comprender los arquetipos y su relación con las emociones crea un espacio seguro para abrazar la complejidad de nuestra experiencia humana. Nos recuerda que cada emoción tiene un lugar en nuestra narrativa personal y colectiva. Al integrar estos símbolos en nuestra vida emocional, transformamos nuestra percepción sobre la ansiedad. En lugar de temerla o rechazarla, aprendemos a escuchar lo que tiene para enseñarnos sobre nosotros mismos y sobre nuestro lugar en el mundo. Esta transformación se convierte en una oportunidad invaluable para crecer y evolucionar hacia versiones más plenas y auténticas de nosotros mismos. La individuación, según Carl Jung, es el proceso de desarrollo personal mediante el cual un individuo integra aspectos conscientes e inconscientes de su psique, alcanzando una mayor comprensión y autenticidad. Este viaje hacia la individuación no es solo un camino hacia la autoaceptación, sino también una exploración profunda que permite a las personas reconocer y reconciliar sus diversas facetas internas, incluyendo sus miedos y ansiedades. En este contexto, la ansiedad puede surgir como un indicador de que hay partes de nosotros mismos que requieren atención. Jung sostenía que cada experiencia emocional, incluida la ansiedad, tiene un propósito y puede servir como un guía en el proceso de individuación. Al enfrentarse a estos sentimientos incómodos, los individuos comienzan a desentrañar su significado y a comprender cómo están relacionados con su desarrollo personal. La individuación se manifiesta a través del reconocimiento y la integración de la sombra. Esta parte oscura e inconsciente de nuestra personalidad incluye aquellos aspectos que hemos reprimido o negado debido a normas sociales o experiencias pasadas. Al aceptar estas partes ocultas, las personas pueden encontrar una fuente de poder y autenticidad que les permite vivir de manera más plena. La ansiedad, entonces, actúa como un llamado a la acción, nos impulsa a mirar dentro de nosotros mismos y a confrontar lo que hemos estado evitando. Un elemento crucial en el proceso de individuación es el trabajo con los arquetipos presentes en el inconsciente colectivo. Cada persona tiene su propia relación con estos arquetipos, como el héroe, la madre o el anciano sabio. A medida que se exploran estas figuras simbólicas, los individuos pueden descubrir patrones en sus vidas que resuenan con experiencias universales. Por ejemplo,
Reconocer al héroe en su propia historia puede ayudarles a entender que su lucha con la ansiedad es parte de un viaje más amplio hacia el crecimiento personal y la superación. Además, el proceso de individuación no se limita al trabajo interno, también implica la conexión con otros. Las relaciones interpersonales ofrecen oportunidades para reflexionar sobre uno mismo y para poner a prueba las lecciones aprendidas en el viaje hacia la autocomprensión. A través del diálogo y la interacción con los demás, los individuos pueden obtener nuevas perspectivas sobre sus ansiedades y miedos, lo que facilita aún más su integración. El arte y la creatividad son herramientas poderosas en este proceso. Jung creía que expresarse a través del arte podía ayudar a manifestar los conflictos internos y permitir una mayor conexión con el inconsciente. Al crear obras que reflejan nuestras luchas emocionales, como pintar una representación de nuestra sombra o escribir sobre nuestro propio viaje heroico, facilitamos una conversación interna que promueve la sanación y el autodescubrimiento. A medida que avanzamos en este proceso de individuación, nos volvemos más conscientes de nuestros valores, deseos y metas auténticas. La ansiedad ya no se percibe simplemente como un obstáculo debilitante, se transforma en un componente esencial del viaje hacia una vida más plena. En lugar de evitarla o tratar de eliminarla, aprendemos a escuchar lo que tiene para enseñarnos sobre nosotros mismos. La individuacao culmina en un estado de equilibrio interno donde los opuestos dentro de nosotros se integran armoniosamente. Este estado no significa eliminar las tensiones emocionales, más bien implica abrazar nuestra complejidad humana y aceptar que estamos en constante evolución. La aceptación de nuestras ansiedades como parte integral del ser nos permite vivir desde un lugar de autenticidad y propósito. Así, el proceso de individuación se convierte en una travesía continua hacia la autocomprensión y el crecimiento personal. Cada paso dado, ya sea enfrentando una ansiedad particular o explorando un arquetipo específico, contribuye a la construcción de una identidad más rica y multifacética. A través de esta exploración profunda, cada individuo tiene la oportunidad no solo de sanar, sino también de convertirse en una versión más completa y auténtica de sí mismo, contribuyendo así al tejido humano compartido que une nuestras experiencias individuales con las universales. La ansiedad, en su esencia, se presenta como una manifestación del conflicto interno que habita en cada individuo. Esta tensión emocional a menudo surge de la lucha entre lo que deseamos y lo que realmente somos, entre nuestras aspiraciones y los miedos que nos paralizan. Carl Jung enfatizaba que estos conflictos no son meras disfunciones psicológicas, sino señales vitales que nos invitan a explorar las partes de nosotros mismos que han sido ignoradas o reprimidas. Cuando la ansiedad se manifiesta, puede ser vista como un reflejo de un desajuste en nuestra psique. Por ejemplo, alguien que siente ansiedad al enfrentar un nuevo desafío laboral puede estar luchando con la autoimagen que tiene de sí mismo. Este individuo puede desear avanzar en su carrera, pero al mismo tiempo, es posible que albergue dudas sobre sus habilidades y su valor. Esta dicotomía crea un caldo de cultivo para la ansiedad, que actúa como un grito del inconsciente pidiendo atención y reconciliación. La relación entre la ansiedad y el conflicto interno se puede ilustrar a través del arquetipo de la sombra. Este aspecto de nuestra personalidad alberga aquellas características y emociones que consideramos inaceptables o negativas. Al evitar confrontar nuestra sombra, perpetuamos una lucha interna que se traduce en ansiedad. Jung proponía que al aceptar y dialogar con estas partes rechazadas, podemos transformar nuestra ansiedad en una herramienta para el crecimiento personal. La ansiedad también puede surgir cuando los valores personales entran en conflicto con las expectativas externas. Un individuo que siente presión por cumplir con estándares sociales o familiares puede experimentar ansiedad como resultado de esta discrepancia. Este tipo de conflicto interno revela la necesidad de autenticidad, el deseo de ser fiel a uno mismo frente a las exigencias del entorno. En este sentido, la ansiedad se convierte en un indicador de que hay una desconexión entre nuestro verdadero yo y la imagen que proyectamos hacia el mundo. La exploración de estos conflictos internos requiere valentía y disposición para enfrentar lo desconocido dentro de nosotros. La terapia junguiana invita a los individuos a utilizar técnicas como la interpretación de sueños y el trabajo simbólico para acceder a estas dimensiones ocultas. Al hacerlo, pueden comenzar a desentrañar el significado detrás de sus ansiedades y reconocer cómo están relacionadas con sus experiencias de vida.
Un ejercicio valioso puede ser escribir sobre los sentimientos asociados con situaciones ansiosas. Al plasmar en papel las emociones y pensamientos, se abre un espacio para la reflexión y el autoconocimiento. A menudo, al externalizar estos sentimientos, los individuos pueden identificar patrones recurrentes que iluminan los conflictos internos subyacentes. Esta práctica no solo facilita una mayor comprensión emocional, sino que también permite a las personas tomar medidas concretas para abordar esos conflictos. Además, al mirar hacia atrás en momentos anteriores de ansiedad, uno puede descubrir lecciones importantes sobre resiliencia y autocompasión. Cada episodio ansioso puede ser visto como una oportunidad para crecer. Cada lucha interna ofrece valiosos insights sobre quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. A medida que se trabaja en la integración de estos aspectos contradictorios de uno mismo, la ansiedad comienza a perder su poder paralizante y se transforma en un compañero en el camino hacia la autorrealización. El reconocimiento de la ansiedad como manifestación del conflicto interno también abre las puertas a una mayor empatía hacia uno mismo y hacia los demás. Al comprender que todos enfrentamos luchas internas similares, se fomenta un sentido de conexión humana más profundo. La vulnerabilidad compartida nos permite construir relaciones más auténticas donde podemos apoyarnos mutuamente en nuestras travesías personales. De esta manera, al abordar la ansiedad desde esta perspectiva junguiana, no solo se valida la experiencia emocional del individuo, sino que también se proporciona un marco para entenderla como parte integral del viaje humano hacia el autoconocimiento y la integración personal. La ansiedad ya no es vista simplemente como un obstáculo, es entendida como un catalizador para el cambio y el crecimiento interior, invitándonos a explorar nuestro mundo interno con curiosidad y compasión.